Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para siempre sea alabado, y Jesús sacramentado. Para siempre sea alabado, y Jesús sacramentado. Para siempre sea alabado, mi Jesús sacramentado. Señor Jesús, gracias por tu presencia salvadora, que nos sana, que nos libera, que nos hace crecer. Te alabamos, Señor Jesús, por tu amor misericordioso. Te pedimos que en este día tu gracia nos abra el corazón y la mente para acoger tu palabra. Danos tu Espíritu Santo para que en este encuentro podamos saborear de esta palabra viva que nos hace resucitar. Buenos días, queridos hermanos. Pedimos al Señor que en este momento nos dé la fuerza de su Espíritu en este encuentro de la Lección Divina. Vamos a orar juntos con la oración al Espíritu Santo del Cardenal Verdier. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bien, ya hemos pedido la asistencia del Espíritu para que sea Él el que nos acompañe en este momento de meditación de la palabra. Ahora les invito a que se ubiquen en el texto del Evangelio de hoy. Pueden recurrir a su pan de la palabra, a su diario bíblico o a su propia Biblia. Está tomado del Evangelio de San Juan 13, 21-33, del 21 al 33 y 36 al 38. En sus pantallas va a aparecer esta cita bíblica. El contexto general de estas lecturas, la de ayer, la de hoy, la de pasado y la del jueves, nos ubicarán siempre en una mesa, para que tengamos en cuenta esto. Ya luego explicaremos qué significa estar en la mesa para un judío. Bien, vamos a proclamar el texto del día de hoy. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas,
hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como yo les dije a los judíos, así se lo digo ahora a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, vamos a profundizar en los personajes presentes en este Evangelio, en el contexto, en las palabras de Jesús. Este ejercicio lo voy a ir acompañando con, digamos, espacios de silencio y también algunas pistas que les ayude a ustedes a saborear este hermoso texto de San Juan. Bueno, ¿cuál es el gran contexto que envuelve la escena? Pues Jesús está a la mesa con sus discípulos. Es la cena del Jueves Santo. Así que ya tenemos a los dos primeros grupos de personajes. Primero Jesús y luego los discípulos. Salen a relucir dentro de los discípulos, a ver si escriben por ahí, si se animan a chatear, poniendo los personajes. Están presentes Simón Pedro, también está Judas, y hay un personaje que no tiene nombre, pero que habla directamente con Jesús. Ahí se los dejo. Bueno, ya lo pusieron. Analida. Juan, Judas y Pedro. Decimos que es Juan, pero en realidad no se cita el nombre. Dice el discípulo a quien Jesús tanto amaba. En realidad nunca se menciona que sea Juan, lo deducimos, por la tradición, pero no se dice expresamente quién es. Incluso, eso ya es una curiosidad y que yo saco mis conclusiones, ¿verdad? Que no quiere decir que sean ya doctrina oficial, ¿verdad? De la Iglesia. Si ustedes se fijan en el relato del domingo de la resurrección de Lázaro, dice aquel a quien Jesús tanto amaba y se refería a Lázaro. Bueno, si sacamos conclusiones, este es el discípulo, pero bueno, la tradición de la Iglesia, como les digo, afirma que es Juan. Otras tradiciones más modernas o por los estudios científicos y bíblicos dicen que es la comunidad de Jesús. La comunidad total de Jesús de todos los tiempos es ese discípulo amado. Pues bien, Jesús afirma que alguien de los que están sentados a la mesa lo va a traicionar. Entonces se genera una discusión entre los discípulos. ¿Y quién será?
Y bueno, el evangelista señala que es aquel a quien Jesús le entrega un pan mojado, ¿verdad? Para que lo comiera. Este es Judas, hijo de Simón el Iscariote, quien tras comer el bocado que le ofrece Jesús, entra en él Satanás. Hay unas palabras tremendas de Jesús a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Sin embargo, lo que no entienden, sin embargo, los comensales no entienden por qué Jesús le dice a Judas estas palabras. Ellos pensaban que como Judas estaba a cargo de la bolsa, él tendría que hacer las compras necesarias para la fiesta. Después de todo esto, vamos descubriendo, ¿verdad?, que hay una inquietud en la comunidad. ¿Quién es aquel que lo entrega? ¿Quién es aquel que va a traicionar al maestro? De momento hay un entusiasmo grande. Saben que el domingo anterior hubo la entrada a Jerusalén con gran victoria, ¿no? Entre aclamaciones de los niños y de la gente, cortando árboles, sus ramas, extendiéndolas en el suelo, tirando también sus vestimentas en el camino. Ahora Jesús habla de traición. Y es aquí donde Jesús ya cambia de tema. Dice: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Son unas palabras enigmáticas, ¿no?, que habla del tema de la glorificación. Ahora bien, aquí tendremos que ver que el tema de la glorificación de parte de Jesús al Padre se trata de su propia muerte en la cruz. Jesús rinde al Padre un culto agradable, entregando toda su existencia por amor. Este es el culto agradable al Padre. No es el sacrificio de corderos, de animales, sino el sacrificio en extremo de su propia vida. No le quitan la vida, no lo matan, dice Jesús. Él le entrega la vida por amor. Ahora bien, el Padre corresponderá a esa glorificación, glorificando a su Hijo, ensalzando a su Hijo con la resurrección. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. A la entrega de Jesús en la cruz por amor, el Padre corresponde con amor, sacándolo de la tumba pronto, es decir, al tercer día, y constituyéndolo así juez de vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin, dice el credo. Aquí entra en escena Pedro. Pedro dice que, dice Jesús, hijitos, todavía estaré un poco con ustedes, me buscarán, pero como dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dice: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Ahora es el momento de Jesús. Jesús es el que va a abrir el camino en este culto agradable al Padre. Él es el que entregará la vida en el Calvario, no otros más. Es Jesús, el Hijo amado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí Pedro no le puede seguir. Jesús es el que abre el camino, es el pontífice, es aquel que pone un puente entre Dios y la humanidad. Luego seguiremos nosotros. Por eso le dice: a donde vas, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. La entrega de la propia vida de parte del cristiano también es un sacrificio agradable a Dios. ¿Y dónde entregó Pedro su vida? Pues en su martirio de Roma. Ahora, el alcance de la muerte de Pedro no es el alcance salvador de Jesús. Sí, el consagrarse totalmente a Jesús y a su obra acarreará como consecuencia
el sacrificio. Algunos serán en una muerte natural, pero con una vida de santidad, otros con el signo del martirio. Y con esa vida entregada se da una gloria hermosa al Señor. Y aquí es donde Jesús le profetiza a Pedro estas palabras tremendas, ¿no? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Y es aquí precisamente este Pedro que le ha reconocido como el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que salvar al mundo, ahora el que le niega diciendo, ya en la escena de la entrega de Jesús, que no lo conoce, que no sabe quién es él, a pesar de que los criados reconocerán que Pedro es un foráneo, ¿verdad? Por su acento. Surgen preguntas, ¿verdad? ¿Dónde está la libertad humana con respecto a la entrega, primero, que hace Judas, la traición que hace Judas de su maestro, y luego en la traición de Pedro? Bueno, la libertad humana ahí sigue presente. Dios no juega con las personas como si fuesen marionetas. Jesús sí que tiene una capacidad para leer los corazones. Eso lo señalan los evangelistas. ¿Será que alguno podría pensar que Dios maquinó que Judas traicionara a su hijo, ¿verdad? A su hijo, a Jesucristo, en la última hora y que para eso lo creó? Pues no. Dios espera siempre lo bueno de cada uno. De hecho, Jesús ofreció a Judas, como a todos los apóstoles y los discípulos, los signos de la misericordia. Que Judas asimilara o no esa presencia de Cristo como salvación es lo que queda pues en evidencia. No lo asimiló. Para él Jesús, de seguro, él debía ser un rey más en el trono de Israel, venciendo a los romanos. Pero no se trata aquí, ¿verdad?, de que Judas tuviera una ceguera para reconocer a Jesús por naturaleza. No, por naturaleza él fue creado y fue amado y tenía la posibilidad de la salvación, así como lo tuvo Pedro, ¿verdad? Son dos formas de traición. Por un lado está la traición de Judas y otra la traición de Pedro. Son dos traiciones, pero sabemos bien que lo que ayudó a Pedro fueron sus lágrimas, su dolor por el pecado cometido de traición. Parece que Judas no tuvo la fortaleza anímica ni espiritual para ayudarse a esto. ¿Está condenado Judas? Pues tampoco la Escritura lo dice. Esto se verá ya en el último día, en el juicio final. No podemos afirmar que uno u otro personaje de los que aparecen en el Evangelio o en la historia de la humanidad esté condenado. Ese juicio está en manos de Dios, quien conoce las intenciones del corazón. Por lo tanto, Judas era libre. Judas era libre de hacer opción por Jesús o por las monedas. Pedro fue libre y de hecho usó mal su libertad negando a Jesús, pero también hizo uso de su libertad y de la misericordia de Dios para obtener el perdón. Así que tenemos que tener una mirada limpia con estos personajes de la historia bíblica. No podemos juzgar, ¿verdad? No podemos convertirnos en aquellos fariseos, ¿verdad?, que señalan que, por ejemplo, un enfermo lo es porque ha pecado él o alguno de sus padres y por lo tanto tiene un castigo. No, creo que debemos respetar esa memoria, así como señalan algunas cosas acerca de Judas. Los evangelistas nunca se atreven a decir que está condenado. Algunas afirmaciones fuertes sí, como más le valiera no haber nacido, obviamente, pero esto es un juicio posterior en cuanto ya conocían la historia, pero nunca dicen está condenado. Entró en él Satanás, pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después? No sabemos.
Eso pertenece ya a la conciencia de Judas, y ustedes saben que la conciencia es el lugar sagrado entre Dios y el hombre. Ahí es donde Dios, y es tan sagrado que nosotros no tenemos acceso a él. Muy bien. El tercer momento es meditar la palabra. Ahora, ¿qué me dice a mí la palabra de Dios? Pues no se trataba en este momento de discurrir sobre Judas, está bien, ¿verdad? O sobre Pedro. Y al final toda la comunidad, saben ustedes, toda la comunidad excepto, digamos, el discípulo amado y María y Magdalena y la hermana de María, la de Cleofás, son los que están al pie de la cruz. Los demás huyeron. Recordemos que la comunidad discipular era mayor, eran los 72 discípulos que fueron a evangelizar. La pregunta es, para meditar, si la tradición es tan grande a Jesús que tanto amó, ¿de qué partido me coloco yo? ¿De qué lugar, en qué lugar me siento cómodo yo? Antes del coronavirus, ¿verdad? De esta pandemia, había una sensación de mi parte de que a la gente le daba vergüenza decir, soy cristiano, creo en Dios, pertenezco a la Iglesia Católica, o no estoy de acuerdo con ciertas cosas de la sociedad, ¿verdad? Estoy de acuerdo con ciertas cosas de la sociedad que la Iglesia no acepta. Haciendo, digamos, como una serie de tratos, alianzas con el enemigo de la vida y de la fe. Y ojo, aquí nosotros nos podemos convertir en los traidores. Fácilmente lo somos, cada vez que pecamos somos traidores. Somos traidores cuando nos apartamos del camino que Jesús nos propone con tanta claridad. Suelo decir que aceptamos palabras de Jesús que son, ¿verdad?, como un bálsamo al corazón. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Pero aquello de que decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, queremos rezarlo rápidamente, para no pensar en ello. El perdón y el amor a los enemigos. Esa es la enseñanza de Jesús, la enseñanza más extrema. Solemos decir el mandamiento, ¿verdad? Amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo. Pero Jesús dice algo todavía más extremo en la última cena, en el discurso sacerdotal, que nos debemos amar como Él nos ha amado. La medida del amor ya no es nuestra propia autoestima, sino el amor de Cristo. Ahí eleva la potencia el Señor. Y de hecho tenemos una gracia, la gracia de saber que Dios no está ahí con la listita, ¿verdad?, de nuestros pecados, sino como el Padre misericordioso, esperando para acogernos en su abrazo, no con reclamos, sino con besos, ¿verdad? Y preparando una fiesta para nosotros. Bien, ¿cuántas Eucaristías nuestras han sido hechas más bien de una forma superficial, sin amor, con distracción? Aquí estamos en la Eucaristía primera de la Última Cena y vean las actitudes que vemos ahí de fondo. De los discípulos hay dudas. ¿Quién lo va a traicionar? Quizás seré yo maestro. Y de hecho Pedro tiene que caer en la cuenta de que él también es uno capaz de pecar. Pedimos al Señor que no nos deje caer en la tentación. Y con ese amor que Dios nos ofrece, podemos recibir misericordia. Como les digo, Jesús es el que tiende el puente entre nosotros y la humanidad.
y tiene perdón incluso, podríamos decirlo con toda firmeza, con toda firmeza. Hubo perdón para Pedro, lo descubrimos en el Evangelio, hubo perdón para los discípulos, y no sabemos, quizás eso queda en la misericordia de Dios, quizás hubo también un juicio benevolente para Judas. No lo dice el Evangelio, pero sí podemos descubrir que Dios no niega su amor a nadie, a nadie. Tanto ama a Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que tengamos vida plena en Él, vida plena en Él. Es que Dios entonces le pasa factura a sus hijos frágiles. Creo que una de las lecciones que ha aprendido la Iglesia, ¿verdad?, sobre todo con las personas que se suicidan, es que tienen derecho a un funeral digno. Hace unos cuantos años, antes del 65, la Iglesia prohibía los funerales para los suicidas, porque, bueno, se caía muy fácilmente en la conclusión de que traicionaron el mandamiento. Sin embargo, bien analizado desde la ética cristiana y desde la moral, podemos descubrir que hay un lugar ahí íntimo donde solo habla Dios y la conciencia del que accede a una decisión tan fuerte como esta. Y ahora sí, pues tienen derecho a su funeral digno, ¿verdad?, como cristianos y como hijos. El juicio definitivo está en manos de Dios. Ahí está. Pero obviamente vuelvo a lo mismo. ¿De qué partido me coloco yo? Porque las traiciones también están presentes en mi vida. ¿Qué me dice esa palabra a mí? ¿Cómo me cuestiona? Obviamente ahí es importante un examen de conciencia. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué me pide? ¿Y qué estoy dispuesto a darle? Les hablaba del tema de la mesa. En el mundo judío, la mesa es el lugar donde se establecen alianzas, se fortalecen amistades y se firman contratos. Es en la mesa. Por eso los judíos tenían una tendencia a no sentarse con cualquiera en la mesa. Tenían que ser de igual a igual, en estatus económico, religioso. No se compartía la mesa con extranjeros ni con pecadores. Eran lugar de alianza. Y como era lugar de alianza, también las comidas eran lugar de la presencia de Yahvé. Vean ustedes ahora que Jesús está compartiendo la mesa, incluso con quienes le traicionarán. No niega su amor. Quiere establecer alianzas, puentes de amor. La respuesta será mínima. Algunos cuantos serán los que estén al pie de la cruz, correspondiendo a esa alianza, a ese trato. Pero Jesús no negó ni siquiera la primera comunión a Judas. Tras el bocado, dice el texto, entró el demonio en él, pero nunca le negó la comunión. Es curioso este episodio, ¿no? Lo señala. La primera Eucaristía y tiene todas estas consecuencias del compartir en la mesa. Por un lado, el diálogo, ver de quién es el que metió la pata, el señalar al otro, la traición de Judas, las palabras de Pedro que se hace el fuerte diciendo yo no te voy a traicionar, pero al final Jesús le dice tú me negarás antes de que el gallo cante 3 veces, 2 veces o 3 veces, siempre se me enreda. Antes de que el gallo cante 3 veces. No, al revés. Te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. O sea, antes de que cante el gallo ya lo habrá negado 3. Mira, así es la cosa. Pues bien, hermanos, ahora nos toca orar. Orar a Jesús para descubrir que solo en Él tenemos vida y que solo en Él alcanzaremos misericordia. Bueno, quiero compartir un poquito con lo que me han escrito acá. No soy tan ágil de ir viendo todos los detalles. Sé que hubo algo de la controversia de quién es el discípulo amado.
Pero tampoco se señala, por ejemplo, al pie de la cruz, que se diga el nombre de Juan. Siempre aparece como un discípulo incógnito, y donde vuelvo a lo de Lázaro, ahí sí dice, el discípulo que tanto amaba, el amigo que tanto amaba. Pero no importa, sea Juan, seamos nosotros, sea Lázaro, al final Jesús tuvo a alguien que sí supo responder a la alianza. La elección de Judas para traicionarlo, no hay tal elección, son hechos históricos, son hechos de relaciones humanas, son hechos en los que Dios también empieza a escribir una historia y quizás el hombre, tentado y asediado por el enemigo, decide escribir otro capítulo, no el querido por Dios, pero no se trata de que Dios haga personas malas, ¿verdad?, para que mueran en su pecado. Dios hace todo bueno. Buenos saludos para Analida del Carmen Pití, para Clara Grimaldos, Eugenio San, Joaquín Rodríguez, están afirmando lo mismo. No creo que Dios escoja a nadie para hacer el mal. Judas se decepcionó. Bueno, es una de las posibilidades, ¿verdad? Eugenio San dice, Dios conoce el corazón de cada persona, sabe quiénes son los que la mantienen o desvían en el camino correcto. Esther Banucci, no entiendo, ellos nos terrenal presenta las debilidades y las virtudes. En el diario Caminar encontramos la traición. Bueno, lo que les decía, ¿verdad? Nosotros también somos autores de traición. Ahora, no es el problema que si traicionamos o no, es descubrir que tenemos acceso a la misericordia, pero tampoco podemos fiarnos de que tenemos la misericordia y ya hagamos lo que queramos, porque tampoco vamos a saber cuál es nuestra última hora. Lo coherente es que siempre vivamos en el amor de Dios y que tampoco nos afanemos en vivir en el mal, ¿verdad?, sino buscar el bien. No sabemos el día y la hora. Analida del Carmen, hay que hacer uso de la libertad, pero bien hecha, ¿verdad? Exacto, no juzgar, no ser fariseos, la soberbia espiritual de muchos. ¿Sí? Fijarnos en lo pequeñito que hacen los otros, pero no fijarnos en la viga que tenemos en el ojo. Eso nos suele pasar. Somos muy ávidos para juzgar, para señalar, pero no para amar y perdonar. Joaquín Rodríguez, en las palabras de Jesús, en su agonía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no estaría incluido Judas? Por supuesto. Yo creo que sí, ¿verdad? Que a nadie se puede excluir en este drama de la pasión. Unos fueron los que traicionaron, otros fueron los asesinos, pero al final sigue habiendo un canal abierto. Algunos señalan, yo muchas veces me he sentido como Pedro. Luis Manuel, somos traidores cuando nos apartamos de los mandamientos del Señor, así como amar a los que nos odian. Solo aceptamos lo bonito, traicionamos la verdad total. El Señor nos da gracia de aceptar su voluntad. Clara Grimaldos, Jesús siempre con su inmensa misericordia nos perdona. Analida del Carmen, somos sus hijos frágiles, me encanta. Gloria Delgado, la misericordia de Dios es tan grande que perdona a todas nuestras traiciones. Joaquín Rodríguez, gracias a Dios la Iglesia lo entendió. Solamente Dios conoce lo más íntimo y profundo de sus hijos. Así es la conciencia. Luis Manuel, traicionamos a Jesús rechazando a su iglesia, sus enseñanzas. Bueno, ahí es donde está presente Jesús en estas realidades. Jesús sí a la vida, a la pureza, a la castidad, a la humildad. Traicionamos con aborto, eutanasia, métodos anticonceptivos, ideologías de género. Y ahí podemos hacer más larga la lista, todos los pecados sociales, ¿verdad?, que tienen que ver
con el descuido de los pobres, los derechos de los niños. Saludos ahí de Larisa Moscote. Solo en ti, Señor, tendremos vida y en ti alcanzaremos misericordia. Juana María Fernández, la mención al discípulo amado aparece solo en el Evangelio de Juan. Sí, esta expresión es propia de San Juan, no aparece en otros evangelios. Y me parece que en los relatos de la última cena no se menciona. Quizás por conclusión se deduce, ¿verdad? Luis Manuel, debemos ser humildes de reconocer nuestra tradición al modo de Pedro. Celia Jean-François, gracias Padre Freddy por esta interesante explicación. Bueno, como les digo, no es doctrina oficial ni nada. Lo que quiero decir es que todo está sujeto al juicio de Dios. Ese diálogo entre Dios y la conciencia personal, está eso en el secreto de Dios. Nosotros no podemos juzgar. Jessica Domínguez, cuánta misericordia de Jesús que no le niega la comunión a Judas y se conmueve ante el arrepentimiento de Pedro. Mantenerse en el camino para no fallarle. Marisenia Saldaña, una vez me dijeron que entre la vida y la muerte hay un abismo de misericordia, que también la puede alcanzar Judas. Pues sí. Ahora, a nivel popular, somos tremendos nosotros. Los seres humanos somos tremendos porque, por lo menos en Costa Rica, no digo en mi pueblo, no es tan fuerte en mi pueblo, pero sí en Costa Rica, se dice que, bueno, hay una tradición del Viernes Santo, es hacer un muñeco y quemarlo a las 3 de la tarde, ¿verdad? Diciendo que Judas murió de la peor forma, no solo ahorcado, sino que nosotros terminamos de matarlo quemándolo. Es una devoción popular, una tradición, más que devoción es tradición, ¿verdad? Pero es tremendo, ¿verdad? Como ahí en ese acto popular estamos revelando cómo es nuestro corazón. Tras de que alguien muere mal, lo queremos destruir. Pero sé que lo hacen no solo en Costa Rica, sino en varios países. Bueno, vamos a orar y ante Jesús vamos a pedir su misericordia, porque también somos aquellos que traicionamos. Señor Jesús, tú eres Dios de misericordia y de perdón. Tú eres el que tiende un puente entre nosotros y tu Padre. Con tu muerte quieres vencer nuestras fragilidades y tentaciones, nuestros pecados. No tienes ante nosotros, Señor, una lista de todas nuestras faltas, sino manos abiertas para que alcancemos tu abrazo. Manos abiertas para darnos tu misericordia. No juzgas según nuestros criterios. Juzgas según tu entrega. ¿Cuántas veces nos hemos encargado, Señor, de señalar a los demás? Perdiendo total atención a lo que tú nos enseñas, que siempre hay un camino abierto, que tu Padre nos espera, que tú nos das vida. Permítenos, Señor, entender eso. Permítenos, Señor, entender que la vida de las personas no cambia tan fácilmente, y que es un proceso, que los que fueron antes ayer grandes pecadores, hoy pueden ser, por tu gracia, personas entregadas a la obra del Evangelio para dar testimonio. Ayúdanos a entender, Señor, que quizás los caminos que han vivido tantas personas
no han sido fáciles. Han habido muchas heridas, muchos golpes, muchas traiciones también. Y que sus decisiones quizás no han sido acertadas, pero son correspondientes a ese dolor. Señor Jesús, ayúdanos a captar esa esencia de amor de tu Evangelio. Solo en ti hay vida plena. Solo en ti hay misericordia. Ablanda, Señor, este corazón duro, duro, Señor, como una piedra. Y danos un corazón de carne, sensible, amoroso como el tuyo. Tú, Señor, no nos juzgas viéndonos desde arriba. Nos conoces, sí, y nos amas porque has asumido nuestra naturaleza humana. Y por eso eres capaz de decir en la cruz, Padre, perdónalos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y abres tu corazón y derramas sangre y agua por todos nosotros. La sangre y el agua de tus sacramentos. La sangre y el agua de tu propia vida. Contemplemos un momentito a Jesús. Él nos habla desde su palabra y también desde la custodia. Déjate mirar por Jesús, contémplalo. Escúchalo en silencio a través de tus ojos y de tu conciencia. El último paso es el compromiso. ¿A qué nos compromete Jesús hoy? Quizás el compromiso tendría que ir en la línea de perdonar a los que nos ofenden, perdonar las ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así lo decimos en el Padre Nuestro. Las ofensas recibidas por Jesús fueron perdonadas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a María, refugio de pecadores, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. Muy bien, queridos hermanos, nos quedamos aquí en la presencia de Jesús. Nos vemos más tarde a las 3 para el rezo de la coronilla, 4 de la tarde el Santo Rosario, 5:30 de la tarde Eucaristía y 8 de la noche programa Quédate en casa con los claretianos, que tendremos hoy pues una plática también sobre la misericordia de Dios y la conversión. Aprovechémoslo para crecer en nuestra fe durante esta Semana Mayor. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.